Imagina que en el desierto de Sonora, lejos de los grandes centros urbanos y de las cámaras de televisión, está comenzando a dibujarse una de las jugadas geopolíticas más silenciosas y al mismo tiempo más importantes del siglo XXI. No se trata de petróleo ni de gas, tampoco de una base militar o de una guerra convencional. Se trata de algo que muchos analistas ya llaman el oro blanco del futuro. El litio en un mineral que se ha convertido en el corazón de la revolución tecnológica que está transformando la economía mundial. Baterías para autos eléctricos, almacenamiento de energía renovable, teléfonos inteligentes, computadoras, drones, sistemas militares modernos. Todo depende de ese pequeño elemento químico que hoy es considerado uno de los recursos estratégicos más importantes del planeta. Ahora imagina otro elemento en esta ecuación: en China, la segunda economía del mundo y el país que actualmente domina la cadena global de producción de baterías para autos eléctricos. Durante los últimos años, empresas chinas han invertido miles de millones de dólares para asegurar el control de minas, refinerías y fábricas relacionadas con el litio en diferentes regiones del planeta, desde Sudamérica hasta África y Australia. Pero en los últimos tiempos un nuevo escenario ha comenzado a llamar la atención de analistas geopolíticos en Washington y en Beijing, en norte de México. Porque lo que está ocurriendo en estados como Sonora no es solamente un proyecto minero aislado, es el posible nacimiento de una nueva ruta industrial estratégica que podría conectar minas de litio, parques industriales, plantas de baterías y puertos en el Pacífico dentro de una misma red logística. Algunos analistas ya hablan de algo que podríamos llamar la ruta del litio, un sistema industrial que podría convertir al norte de México en una pieza clave dentro de la competencia global por dominar el futuro de la energía. Para entender por qué este tema genera tanta tensión internacional, hay que empezar con un dato fundamental. El litio es esencial para fabricar baterías recargables de alta capacidad. Sin esas baterías sería prácticamente imposible sostener la transición energética hacia vehículos eléctricos y almacenamiento masivo de electricidad proveniente de energías renovables. En otras palabras, quien controle la cadena de suministro de litio tendrá una enorme influencia sobre la economía tecnológica del futuro. Actualmente China ocupa una posición dominante en esa cadena. Empresas chinas refinan gran parte del litio que se utiliza en el mundo y también fabrican una enorme proporción de las baterías que utilizan los autos eléctricos. Esa ventaja industrial se ha convertido en una preocupación estratégica para Estados Unidos, que busca reducir su dependencia de proveedores asiáticos en sectores críticos para su economía y su seguridad nacional. Aquí es donde entra México. En los últimos años, diversos estudios geológicos han identificado importantes depósitos de litio en territorio mexicano, especialmente en el estado de Sonora. La lógica detrás de esta política era clara: evitar que un recurso clave para el futuro tecnológico del país quedara completamente en manos de empresas extranjeras. Pero controlar el recurso es solo una parte del problema. La verdadera pregunta es: ¿qué hacer con él? En extraer litio es solo el primer paso dentro de una cadena industrial mucho más compleja que incluye refinación química, fabricación de celdas de batería, ensamblaje de sistemas de almacenamiento y finalmente la producción de vehículos eléctricos o dispositivos tecnológicos. Ahí es donde entran los actores internacionales. Empresas chinas llevan años desarrollando experiencia en toda esa cadena de producción, desde la minería hasta la fabricación de baterías a gran escala, y por esa razón han mostrado interés en invertir en proyectos industriales relacionados con el litio en diferentes partes del mundo. Muchas empresas globales están trasladando parte de su producción hacia América del Norte para acercarse al mercado estadounidense y reducir riesgos logísticos. Gracias al Tratado Comercial TMC, producir en México permite acceder al enorme mercado de Estados Unidos con ventajas arancelarias importantes. Eso significa que si una cadena industrial completa relacionada con baterías se desarrollara en el norte de México, podría abastecer directamente al mercado automotriz de América del Norte. Y eso es algo que ninguna potencia quiere ignorar. En este contexto han surgido rumores, análisis y reportes sobre la posibilidad de que empresas chinas estén interesadas en participar en proyectos industriales y logísticos en el Pacífico mexicano. Algunos analistas han señalado que la combinación entre depósitos de litio en Sonora, parques industriales en el norte del país y puertos estratégicos en el Pacífico podría crear una nueva red de exportación hacia Asia y hacia América del Norte para China. Participar en esa red significaría algo muy importante: mantener su posición dominante dentro de la cadena global de baterías, incluso en un momento en el que Estados Unidos busca reducir su dependencia tecnológica. Para Estados Unidos, en cambio, la presencia de infraestructura industrial vinculada a China dentro de América del Norte
genera preocupación estratégica. Washington ha estado promoviendo políticas para fortalecer sus propias cadenas de suministro en sectores críticos, especialmente en tecnología avanzada y energía. En ese contexto, la idea de que empresas chinas puedan participar en proyectos relacionados con litio, baterías o infraestructura portuaria en México es vista con enorme atención por los analistas de seguridad económica en Washington. Pero la pregunta central de esta historia no es simplemente si China quiere invertir en el litio mexicano o si Estados Unidos observa esa situación con cautela. La verdadera pregunta es qué significa todo esto para México, porque el país se encuentra en una posición geográfica y económica extraordinariamente interesante. México está ubicado justo entre dos de las mayores potencias económicas del planeta. Por un lado, Estados Unidos, con quien comparte una de las relaciones comerciales más intensas del mundo. Por el otro, China, que se ha convertido en un actor central dentro de la economía global y en el principal socio comercial de muchos países. Eso coloca a México en una situación compleja, pero también llena de oportunidades. Si el país logra desarrollar una cadena industrial completa alrededor del litio, podría convertirse en un actor estratégico dentro de la transición energética global. No se trataría simplemente de exportar materia prima. Se trataría de producir tecnología avanzada, baterías, componentes para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético. Industrias que generan empleos altamente especializados y que pueden transformar regiones enteras de la economía. Sin embargo, lograr ese objetivo requiere inversiones enormes, desarrollo tecnológico y alianzas industriales que no siempre son fáciles de construir. Por eso el debate dentro de México se vuelve cada vez más interesante. Algunos argumentan que abrir la puerta a inversión extranjera, incluso de potencias como China, podría acelerar el desarrollo industrial del país y permitir que México se convierta en un centro global de producción tecnológica. Otros advierten que permitir una presencia demasiado fuerte de empresas extranjeras en sectores estratégicos podría generar dependencia tecnológica o presiones geopolíticas en el futuro. Este debate recuerda discusiones históricas sobre otros recursos estratégicos mexicanos, como el petróleo. Durante décadas el control del petróleo fue considerado una cuestión de soberanía nacional y se convirtió en uno de los pilares del desarrollo industrial del país. Hoy el litio plantea una pregunta similar, pero en un contexto completamente distinto. Ya no se trata solamente de energía fósil, sino del recurso que podría alimentar la próxima revolución tecnológica global. Por eso algunos analistas hablan de la posibilidad de que el norte de México se convierta en algo mucho más grande que una simple región minera. Podría transformarse en un corredor industrial donde se conecten minas, refinerías químicas, plantas de baterías y centros logísticos vinculados a puertos del Pacífico. Si ese escenario se materializa, la llamada ruta del litio podría convertirse en uno de los proyectos industriales más importantes del continente. Y en ese tablero geopolítico, México no sería simplemente un espectador, sería uno de los jugadores centrales en la carrera global por controlar los recursos y las tecnologías que definirán la economía del futuro. Porque en el siglo XXI las grandes potencias ya no compiten únicamente por territorios o por rutas comerciales tradicionales. Compiten por algo mucho más específico, el control de las cadenas de suministro que alimentan las industrias del mañana. Y dentro de esa competencia silenciosa, el desierto de Sonora podría estar a punto de convertirse en uno de los lugares más estratégicos del planeta.